es una vibración de la Tierra producida por la liberación rápida de energía acumulada en el interior terrestre. Para ser más específico, por ejemplo, podemos decir, cuando doblamos, por ejemplo, una hoja o un lápiz, la fuerza que nosotros hacemos al momento de que este se rompa, esa fuerza cuando se libera es lo que produce los terremotos. Esta energía se transmite en forma de ondas, cintas que se propagan en todas direcciones. O sea que si no se llega a ver lo que es esta imagen, se forman lo que es la capa debajo de la capa de la corteza, lo que produce estas ondas que van en diferentes direcciones. Los terremotos tienen diferentes causas. Las principales causas de los terremotos es el movimiento de las placas tectónicas, que tiene diferentes causas. Hasta ahora existen 4 causas. Las rocas se van deformando lentamente por la presión hasta que no resisten más y se rompen, liberando energía de manera brusca. Esto ocurre generalmente en zonas de fallas geológicas. La falla es lo que se produce durante lo que la falla sería la parte donde se termina el terremoto, para dar el comienzo al terremoto. La primera causa es la acumulación de esfuerzos en las rocas. Esfuerzos o precisiones significa que es la fuerza que actúa sobre estas rocas, que pueden ser de compresión, tensión o cizallas. Las de compresión son estas rocas que se aprietan con fuerza, pero que no terminan, tipo que no se separan, sino que se mantienen comprimiendo. Las de tensión, estas son las que se estiran. En diferentes direcciones. Y las de cizalla, que son estas que se mueven, que se rozan ambas capas, lo que produce también los terremotos. Las rocas se deforman lentamente, que van acumulando esta energía elástica hasta que ya no resisten más. Y es en ese momento cuando se produce esa ruptura. Cuando las capas están haciendo fuerza entre ambas, llega un momento en el que esa acumulación de energía se rompe, haciendo que esa fuerza de ruptura produzca estos terremotos. Después tenemos la segunda forma, que es el movimiento a lo largo de las fallas. Los terremotos ocurren principalmente en fallas que son fracturas de la corteza. Estas fallas suelen ser en los bordes de las placas que permanecen bloqueadas por la fricción, y cuando esta fricción supera, se produce este movimiento, es ahí cuando se generan estas ondas sísmicas o el sismo. Por así decirlo, una falla es como una rajadura en la tierra que no solo se ambienta, sino que ambas partes se siguen moviendo. Por eso dice que son los movimientos o los movimientos bruscos. Existen 4 tipos de fallas: las fallas las normales,
inversas, que son las que van, cuando chocan ambas, una es la que se va hacia abajo. Por ejemplo, que es una puede ser la continental y la otra la oceánica. Y luego las del deslizamiento, que son las que se mueven de manera lenta pero continua. Pues, que son los de rebote elástico. Este proceso en las rocas se deforman y acumulan energía. Esta resistencia que tienen estas rocas se rompe, y cuando se rompe tiene un efecto, como dice el nombre, que es el rebote, un rebote rápido que hace que se vuelva a su forma original. Estos tipos de movimiento tienen tres nombres, que son los bordes convergentes, divergentes y transformantes. Los convergentes, que son las placas, justamente estas que chocan, que generan una compresión, o sea, se comprimen ambas, pero no es que una se va por arriba de la otra, sino que están ambas haciendo fuerza juntas entre ellas. Estas rocas no se deforman por esa razón, justamente porque solo se van comprimiendo entre sí. Y lo que estos bordes convergentes son los que transmiten más terremotos, los más fuertes, son los que producen los más grandes terremotos. Después, algún ejemplo de eso, que es la placa de Nazca y la sudamericana. Justamente estas dos placas que están siempre chocando, que chocaron, y es lo que formaban las cordilleras de los Andes. Después están los bordes divergentes, que son las placas, justamente estas, que se separan, que se alejan también, por así decirlo. Estas generan tensión. Estas son las que desde la corteza terrestre suben el magma que produce las montañas o algunas islas en el proceso. Esto generan, sí, terremotos más, por así decirlo, leves, que no son tanto como las convergentes. Y las de transformación, las transformantes, que son justamente estas las placas que están rozándose por estas placas transformantes justamente es la que genera mucho movimiento, y también este movimiento es más, por así decirlo, frecuente, y un caso en específico es la falla de San Andreas. Justamente fue una falla transformante porque ambas se movían. Justamente a las que estaba haciendo, las de rebote.
proceso por el cual se genera un terremoto, este se llama rebote elástico. Primero, las rocas se deforman lentamente, luego acumulan energía durante mucho tiempo y finalmente se rompen, liberando esa energía. Antes del sismo principal puede ocurrir esos sismos, o que después pueden ser réplicas. Justamente es un caso del terremoto que sucedió en Chile en 2010, justamente que pasó esto, que las placas comenzaron a moverse. La placa de Nazca y la Sudamericana estaban trabadas, y este era algo que ya desde mucho tiempo ya estaban chocando ambas, empujándose, haciendo fuerza. Cuando las rocas comenzaron a deformarse, esa acumulación de la energía que llevaban acumulando por mucho tiempo hace que esas rocas en un punto se rompan en la falla. Ese movimiento brusco que se produce mediante la falla es lo que permite la liberación de toda la energía esta que tuvo comprimiento, y es lo que produce ese gran terremoto. Vemos que los terremotos producen ondas sísmicas. ¿Y qué son esas ondas sísmicas? Y esas ondas sísmicas son la energía que se libera de forma, justamente de esta forma, en forma de ondas sísmicas. Hay ondas P, que son las más rápidas que atraviesan, como el sonido, los líquidos y los gases. Después están las ondas S, que son más lentas y solo se propagan en sólidos y en ondas superficiales. Y después que están las más destructivas, que son las que afectan directamente a la superficie terrestre. Estas vibraciones, que son las ondas, estas ondas de energía que se generan, estos terremotos, propagan por todo el interior de toda la superficie de la Tierra. Esto, cuando estas rocas se rompen y liberan lo que es esta energía, esa energía se transmite de esta forma, en forma de ondas, en diferentes direcciones. Es lo que produce también en lo que son los temblores en la Tierra a medida que va subiendo, ya que estas ondas se producen en lo que es el hipocentro, que es el interior, en la capa del interior de la Tierra. Cuando estas ondas llegan a lo que es el epicentro, o sea, la superficie de la Tierra, produce estas vibraciones, y si la superficie, sea la continental, hay civilización, ciudades, si está muy mal hecho lo que es la construcción, esos edificios pasan a tener lo que es la consecuencia de que se destruyen. Un ejemplo de un sismo es el punto que se origina en el hipocentro, y de ahí salen las ondas sísmicas que llegan a la superficie del epicentro. Y ahí es lo que produce que vibren los edificios, las calles, etc. Acá en esta imagen podemos ver las ondas P, que yo mencioné, las ondas S y las ondas superficiales, que van
cada una de las tres tiene una diferente forma. También como había dicho antes, que las ondas, las primarias, estas son las más rápidas, llegan a hacer vibrar de manera rápida en la misma dirección y hace que se propague todo tipo de sólidos. Después las secundarias, que son las más lentas, que hacen que las rocas se muevan, de forma perpendicular, y solo se propagan los sólidos. Y ya así las ondas superficiales son las que se desplazan en la superficie. Por eso son las más lentas. Ahora, ¿qué es lo que es el hipocentro y el epicentro? Que el foco o hipocentro es el lugar dentro de la Tierra, que es donde la Tierra, justamente esto sería el hipocentro, que es lo que ahí produce todas las ondas. Cuando esas ondas llegan a la superficie, ahí es lo que llamamos el epicentro, que es el punto de la superficie ubicado directamente encima de este foco. Acá podemos ver lo que es justamente acá se produce en el hipocentro, que envía las ondas y esta produce una línea en la falla hasta la superficie, donde está el epicentro. En cuanto a su medición, los terremotos se miden de dos formas. La magnitud mide la cantidad de energía, mientras que la intensidad mide los efectos causados en lugares determinados. Podemos decir que la forma en la que se mide mediante la magnitud es mediante la escala de Richter, que usa las unidades o también usando sus caracteres son justamente como se miden los terremotos. Por ejemplo, que sucedió ahora, que fue en Nevada, de la 9.7. Esta sería la forma de medir de Richter, mediante la magnitud. En cuanto a la intensidad, de otra forma, es mediante se mide mediante la escala de Mercalli, que utilizaba números romanos. Esto también, en cuanto a lo que es la intensidad, va a variar dependiendo de lo que es los lugares o el daño en ciertos edificios
o en el lugar, en el entorno. Esta noticia que salió justamente el lunes, que dice: un sistema de magnitud 5,7 fue registrado el 13 de abril a las 6:29 en el estado de Nevada, Estados Unidos. El epicentro se localizó a 26 kilómetros del suroeste de la ciudad de Fallon, con una profundidad de 10 kilómetros, lo que corresponde a un evento superficial. Nevada forma parte de una región tectónica activa del oeste de Estados Unidos, influenciada por la extensión de la corteza terrestre y fallas geológicas asociadas al sistema Basin and Range. Como sabemos, Nevada se encuentra en la zona oeste de Estados Unidos, justamente en la zona donde antes sucedió lo que era la falla de San Andrés, cerca de esa zona. También se sabe, se empezó a investigar también, que se cree que dentro de al año 2032 o antes, aquella falla que sucedió en lo que fue la falla de San Andrés, de Barco California, Los Ángeles, se cree que va a volver a suceder aquella falla, solo que esta vez no está considerada como un terremoto, sino que lo llamaron como un mega terremoto, que creen que va a causar más devastación de lo que causó el otro, más muertes, más de desgaste de lo que van a ser la parte económica. Mucha gente va a perder sus hogares, muchas familias, todo, y ahora están empezando a implementar ciertas medidas, analizando todo lo que fue ese sector de la falla de San Andreas en cada una de las partes donde se detectó en ese tiempo las diferentes réplicas de ese. Mediante esa forma fue lo que analizar que podría ser que vuelva a pasar. Justamente sabemos que los terremotos causan muchos daños, muchos desastres, sea en las calles, en las casas, en ciudades, gente que pierde sus hogares, que pierden a un familiar. Los terremotos pueden causar distintos tipos de daños y el principal es las vibraciones del suelo, que puede destruir edificios, también puede generar tsunamis y deslizamiento de tierra, o también incendios y muchos diferentes efectos. Hay 5 tipos de causas de daños que causan los terremotos, justamente daño estructural, que afectan las construcciones, los derrumbes de casas, edificios, grietas de paredes, en las calles, en las rutas, la caída de puentes, rutas, pues los daños humanos, que afectan a las personas que son heridos, víctimas fatales, personas que quedan sin hogar, sin algún familiar. Después los daños en servicios básicos, que son a la electricidad, el agua potable, el gas, justamente que produce
los incendios, justamente por consecuencia de esto. También los daños del suelo, los cambios en la superficie, grietas en el terreno, hundimientos, precipitaciones de tierra, eso que también produce también los tsunamis. Ya es en zona costera, ese sismo depende si es debajo del mar, generan olas, inundaciones en zonas costeras y también los incendios, la rotura de galerías, de gas, fallas de electricidad, justamente por eso. En sí es importante saber que estos más por los daños que causan estos terremotos, también tiene en sí una parte positiva porque justamente nos permite entender el interior de la Tierra, cómo se producen estas ondas sísmicas, cómo es el interior de la Tierra, sus diferentes capas. También cómo conforma el movimiento de las placas, los terremotos, que muestran cómo es el movimiento de las placas, por qué ocurre y por qué también, dónde es que estas se mueven. Después cómo nos ayuda también a poder identificar ciertas zonas que son riesgosas, que están en movimiento, que están tanto tiempo en movimiento. Justamente nos permite ubicar estas regiones donde hay más actividad sísmica y también para poder ayudarnos a evitar o planificar una forma segura de lo último, de ubicar a esas personas donde se cree que pueda surgir un terremoto, aunque claramente no es siempre 100% seguro que uno va a poder ubicar o a tiempo, siempre son segundos lo que se puede percibir cuando un terremoto va a pasar. Y finalmente también la construcción y la preservación. Gracias a esto, el estudio se desarrolla normas antisísmicas justamente para eso. La edificación de resistencia, o sea, nos hace también saber cómo construir una mejor estructura para justamente evitar que esto cause pérdida de vida, que gente no pierda por completo sus hogares. Y también un sistema de alerta para poder saber, por lo menos, poder ubicarnos en un lugar seguro, que nos dé el tiempo suficiente para asegurar a un familiar o ponerse en un lugar seguro. Y también modela el relieve terrestre. Esto es justamente un proceso largo, como sabemos, que es lo que siempre lo que crea estos movimientos, estos terremotos de las montañas, de las cordilleras, todo el tiempo que modifica la terreno. Bueno. Algo que le quiero decir fuera que igual no lo iba a agregar, justamente lo que estaba diciendo sobre esto de que justamente dicen que va a haber otro mundo. Estaba viendo un documental ayer que voy a compartir para mis compañeras y después le voy a pasar. ¿Cuánto dura el documental? 40 y algo. Pues si fuera cortito, podemos ver ahora que tenemos unos minutitos. No, es largo. Sí, porque habla de cómo fue lo que sucedió justamente cuando falleció San Andrés y que mediante las rentas que hubo en los diferentes lugares donde sucedió, ellos empezaron a investigar y ahí lo que se dieron cuenta de que puede que vuelva a suceder. Pásame el link por WhatsApp.